Bienvenidos, en esta ocasión les voy a indicar cuáles las diferencias principales entre nuestro controlador DELEM DA53T y su upgrade, que sería la versión DELEM DA58T. Entendamos primero que estos controladores son controladores CNC para nuestras ForzaPress y estos dos específicamente se utilizan en las configuraciones 4+1. Si queremos utilizar controladores de configuraciones 6+1 u 8+1, podemos utilizar otro tipo de controladores todavía más avanzados. ¿Cuáles son las principales diferencias? El DA53T es una programación netamente numérica. En cambio, el 58T tiene una programación gráfica y bastante intuitiva. El objetivo es saber cuál es la diferencia y las ventajas de cada uno de estos dos tipos de controladores. Empecemos con la programación del DELEM DA53T. Como dije, esta es una programación netamente numérica. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí una caja que tiene dos dobleces diferentes, ¿verdad? Entonces, para yo poder configurar correctamente los topes traseros, que son los que me ayudan a poder apoyar nuestra plancha para poder realizar los dobleces correctamente, tengo que configurar primero la profundidad del doblez que necesito realizar. En este caso, por ejemplo, serían 110 milímetros de la plancha que quiero realizar. Entonces, esa numeración, esa dimensión, tengo que colocarle en mi controlador de forma numérica. Y si después ya realicé el primer doblez y necesito apoyar mi plancha para poder realizar el siguiente doblez, yo necesito ahora aumentarle también en altura, es decir, al eje R. Yo debo colocarle una numeración, una dimensión al eje R y a la vez tengo que darle la dimensión al eje X para el nuevo doblez. Como les comento, esta configuración se tiene que realizar de forma manual y no tenemos en el controlador una visualización de cómo quedaría nuestro doblez de forma general. Las imágenes que le coloco en la parte inferior son únicamente de muestra, más esto no aparece en el controlador. En el controlador únicamente aparece este ejemplo de aquí. En el video que se muestra aquí, vamos a poder observar cómo se realiza la programación en un DELEM DA53T. Como pueden ver, el operador tiene que colocar todas las dimensiones de forma manual, empezando desde las dimensiones de la plancha, cuál es la longitud que vamos a desear doblar, y aquí coloca el primer doblez en el eje X manualmente. Realiza un segundo doblez y ahora coloca otra dimensión en el eje X. Como pueden ver, estas dimensiones se tienen que hacer de forma manual. Tenemos dos dobleces que van a ser secuenciales. Iniciamos el proceso y ahora sí, inicia con el primer doblez, presionamos el pedal y tenemos la primera secuencia. Perfecto, ahora vamos a proceder con la segunda secuencia. Ven que se tiene que posicionar el tope trasero a la siguiente medida y esto se hizo de forma que yo realicé la programación manual. Y tenemos el segundo doblez. Perfecto. Así es como se realiza la programación en un DELEM de A53T. Ahora vamos con el DELEM de A58T. Podemos ver que ya se utiliza una programación gráfica 2D y es bastante sencilla. Nosotros únicamente debemos dibujar, como se puede mostrar en estas imágenes, la secuencia de doblado que yo necesito o la gráfica del doblado con sus dimensiones y ángulos, y el programa lo primero que va a realizar es automáticamente el cálculo numérico que antes en el del MDA53T lo ingresábamos de forma manual. Ahora esto se hace de forma automática. Además, también nos permite revisar si es que existe colisiones en los dobleces con el punzón. En el anterior nosotros no podíamos visualizarlo, así que si existe una colisión, la vamos a ver recién cuando estemos realizando el doblez. En cambio, aquí ya nos puede dar una idea de cómo va a quedar finalmente todo el doblez para poder saber si vamos a tener alguna colisión o no. Además, también nos da la secuencia correcta para poder realizar los dobleces. Es decir, en ocasiones nosotros tenemos problemas en saber cuál tiene que ser el primero o el segundo doblez. En cambio, aquí ya nos realiza este cálculo. De esta forma se puede realizar mucho más sencillo, mucho más fácil la programación de la secuencia de doblado. Ahora vamos a ver justo un video de cómo se realiza esta programación. Podemos observar que primero el cliente, el operador, ingresa las dimensiones de la plancha y comienza a hacer la programación de una forma bastante sencilla. Es gráfica,
y bastante intuitiva. Va colocando tanto las dimensiones como los ángulos. Si queremos cambiar el ángulo, simplemente modificamos esa esquina, el ángulo que queremos cambiar, como podemos observar. Y una vez tenemos hecha la programación, escogemos los punzones, las matrices para poder realizar la secuencia y aquí se valida que la secuencia no tenga ninguna interferencia, es decir, que no exista ningún choque. Además, como pueden ver aquí, el controlador nos dice cuáles serían las dimensiones correctas de nuestra plancha para poder obtener las dimensiones que nosotros le habíamos programado, ya que esto suele cambiar si nosotros no tomamos en cuenta un fenómeno que se llama la tolerancia del doblado o el bend allowance. La máquina nos realiza un cálculo automático de cuál es la dimensión correcta a la cual debemos cortar nuestra plancha para poder obtener una secuencia bien establecida y con las dimensiones que le hayamos colocado. Esto también es un plus, el ver de forma automática cuál es la secuencia que voy a seguir y podemos observar aquí que en estos círculos nos ha de decir si es que en caso llegamos a tener una colisión, vamos a tener una X o una advertencia. Finalmente, después de haber tenido validada la secuencia de doblado, nosotros vamos a poder observar cómo se realiza dicha secuencia. Podemos ver que tanto en el controlador se va realizando la secuencia mientras nosotros también la vamos haciendo de forma manual. Así podemos visualizar en todo momento cuál es la correcta secuencia que debemos seguir. Listo. Entonces, las grandes diferencias entre el 53T y el 58T radican en la programación. Es mucho más sencillo tener una programación en 2D, una programación visual, y además que incluso el mismo controlador nos indique si es que existe una colisión entre el material y el punzón al momento de realizar los dobleces. En el 53T, recordemos que esta colisión únicamente la podríamos saber al momento de realizar los dobleces o si tenemos una buena imagen mental. Además, ambos controladores permiten realizar una programación offline, es decir, si nosotros tenemos la necesidad de realizar primero las secuencias en el computador, revisar que estén correctas y después poder pasarle esta secuencia al controlador, se lo puede hacer. Sin embargo, cada uno guarda o mantiene la configuración inicial del controlador, es decir, el 53T puede realizar su programación offline, pero sin la secuencia ni programación en 2D. El 58T también puede hacer una programación offline, pero teniendo las características de la programación en 2D y la secuencia. ¿Qué es lo que nos permite realizar o qué nos mejora el 58T? Es que maximizamos la productividad al ser más fácil y rápido poder generar una secuencia de doblado. Por último, esta es una tabla comparativa de las características entre el 53T y el 58T. Empezando con la interfaz del usuario, el 53T es netamente manual y como pudieron observar se maneja por tablas. El 58T ya es una programación táctil con 2 dimensiones. De igual forma la representación visual en el 53T solo son datos, no existe un dibujo. En el 58T ya tenemos una gráfica en 2D y en tiempo real. La prevención de choques solamente la tenemos en el 58T, en el 53T ya depende del operador. Y por último, la preparación de piezas en el 53T necesitaríamos un personal mucho más capacitado para poder visualizar de antemano cuál es la secuencia de doblado. En cambio, en el 58T la secuencia se calcula automáticamente a partir del controlador. Y eso sería todo. Esas son las diferencias entre los controladores.